Bueno, hola a todos. Empezamos con las perífrasis verbales contenidos para primero y segundo de bachillerato. Esto ya se ha visto en segundo, pero queda pendiente para verlo en primero. Fijaos, en primer lugar quiero que recordéis lo que es un verbo. Un verbo, por ejemplo, una forma simple, comíamos, está formado por dos elementos, el lexema y el morfema. Si tenemos la palabra comíamos, com es lexema y amos es morfema. ¿Qué es lo que aporta cada elemento en una oración? El lexema nos va a aportar el significado de la palabra, es decir, ¿qué decimos del sujeto? El núcleo significativo de ese sujeto lo aporta ese lexema. Pero además, según la clase de palabra, ese verbo va a exigir determinados complementos. Por ejemplo, si el verbo es transitivo, ese valor vendría aquí en la raíz, necesitará un complemento directo. Si el verbo es intransitivo pero lleva una preposición y exige complemento de régimen, ese valor lo llevaría aquí también el lexema. Por tanto, ¿qué complemento vamos a encontrar en la oración? Dependen del lexema, la concordancia con el sujeto ya no, porque eso es un valor gramatical. Entonces el morfema va a aportar los valores gramaticales, como es la concordancia y como es por las categorías de modo, aspecto o voz. ¿Qué es una perífrasis verbal? Bueno, una perífrasis verbal es una construcción sintáctica en la que aparece un verbo auxiliar conjugado, puede aparecer una preposición o una conjunción y un verbo principal en infinitivo, en gerundio o en participio. La preposición y la conjunción son los elementos de enlace de estos dos verbos, pero no es necesario. En ocasiones las perífrasis pueden aparecer solo con el verbo auxiliar y con el verbo principal. Lo importante es que la estructura tiene que tener y funcionar, tiene que funcionar como un solo verbo. De esta forma, si tenemos una perífrasis verbal, la que sea, por un lado, el verbo auxiliar va a funcionar como el morfema del verbo. Entonces, aportará el significado gramatical, indicará si el sujeto tiene que ir en primera, segunda o tercera persona, en singular o en plural, y aportará los valores, matizará los valores del aspecto, del modo o de la voz, que son las categorías del verbo. Pero por otro lado, el verbo principal va a funcionar como el lexema del verbo simple. Aportará el significado léxico, indicará o será el núcleo significado del predicado y, por otro lado, determinará el tipo de complementos que va a llevar. Una vez que tenemos claro lo que es una perífrasis verbal, convendría saber cómo se clasifican. Las perífrasis verbales se clasifican de dos formas, es decir, de dos maneras, por la forma que presente y por el significado. Tendremos que decir que la perífrasis verbal es de infinitivo, si el verbo principal es un infinitivo, de gerundio, si el verbo principal es un gerundio, y de participio, si el verbo principal es un participio. Por ejemplo, tengo que salir, sería de infinitivo, estaba comiendo, es de gerundio, y he dejado dicho, es de participio. Por su significado, si matiza la voz, la perífrasis será una perífrasis de voz pasiva, por ejemplo, ser más participio. Pero si lo que expresa es un valor aspectual, entonces será una perífrasis verbal aspectual, incoativa, ingresiva, durativa, reiterativa, resultativa o terminativa, según el significado que aporte. Todos estos conceptos aparecen un poco más, es mucho más definido en los apuntes, porque hay que saber en qué consiste realmente una ingresiva, si la acción va a empezar inminentemente o acaba de empezar ahora mismo, en el caso de las incoativas. Pero en fin, os remito a los apuntes. Y luego las modales, que son las que expresan obligación, posibilidad, duda, capacitación, etcétera. Tenemos más información, por supuesto, en nuestros apuntes del tema. Podéis hacer, perdonadme la falta, podéis hacer prácticas si dais en este enlace y también
podríamos ver un esquema que simplifica los apuntes en esta dirección que aparece aquí. Este vídeo además lo voy a subir en formato presentación para que podáis tanto entrar en el enlace como de actividades como en el enlace de la teoría. Muchas gracias, cuidaos, y el próximo vídeo que voy a subir va a ser de los usos del C.